surgido mucho debate en el mundo incluso sobre el retroceso democrático y cómo la gente está un poco defraudada de las soluciones o el delivery de las democracias en los problemas que la gente tiene cotidiano. Y también lo estamos viendo en Chile. Y uno de los, quizás de las fuentes de esa frustración o de esa falta de delivery por parte de las autoridades es algo que la verdad yo he teorizado poco, porque de teórico tengo poco, pero que me tocó vivir ejerciendo cargos donde uno se supone que tiene poder. Y yo te diría, yo siempre digo lo mismo, yo debo haber sido el subsecretario del Interior menos poderoso de la historia de Chile. Porque... ¿Contando el actual, decís tú? No, probablemente el actual tiene menos poder aún, pero la verdad es que uno ve que la fuente muchas veces de poder del Estado era la capacidad que tenía el Estado en base a recursos, en base a jerarquías de las sociedades y sobre todo en base a información de poder tomar decisiones, implementar decisiones y cambiar las cosas. Y lo que uno ve, y lo que yo viví al menos, es que hoy día ese poder está mucho más diluido. Partamos quizás por la información. La información hoy día, antes el Estado tenía gran cantidad de información, sabía mucho de los ciudadanos, mucha de la información que tenía el Estado no estaba disponible para el resto de los ciudadanos, y en cambio ahora la información es un commodity. O sea, la verdad, la información hoy día la tienen muchas entidades, no solo en Chile, sino que en el mundo. Y yo les diría, probablemente Apple, Waze, Meta, Facebook tiene muchísima más información sobre ustedes de las que tiene el Estado, o si el Estado la tuviera, la misma información, de la forma en que puede usarla de manera coordinada. Y probablemente ustedes le dan mucha más información, voluntaria o involuntariamente, a empresas como Google, muchas más de las que estarían dispuestas a darle al Estado. Y esa pregunta se la hemos hecho. Hay algunas encuestas sobre entrega de información, si la gente estaría dispuesta, por ejemplo, en el tema de la seguridad, dispuesta a entregar información para garantizar su seguridad, y la gente tiende a decir que sí, pero cuando uno le pregunta qué estaría dispuesto a entregar, es la misma información que le entregan a la farmacia por un 5% de descuento, digamos, ¿cachai? Entonces no es tan obvia tampoco la respuesta. ¿Y eso en qué redunda? En que el Estado tenga menos capacidad para responder a las demandas ciudadanas. Entonces yo ahí veo que hay y difícil de resolver, veo que hay un problema de que hoy día el Estado es más impotente para responder a problemas que son mucho más complejos de lo que vivía antes, y en parte las herramientas que contaba en el pasado hoy día están a disposición de empresas que ni siquiera están en Chile. O sea que en realidad hoy día uno toma un taxi y paga en dólares en Panamá, porque con su tarjeta de crédito, y le da mucha información, o sea, información que incluso uno no se imagina. O sea, tu farmacia sabe cuáles son tus enfermedades, qué enfermedades sufres, cuáles son tus hábitos sexuales, incluso puedes saber en base a lo que tú consumes en la farmacia, y tú se lo das asociado a un producto. Entonces pareciera que toda la estructura post Segunda Guerra o Guerra Fría hace que los ciudadanos tiendan a desconfiar del Estado, pero le exijan mucho más resultado hoy día, sin estar dispuestos a entregarle herramientas para ese delivery, y al revés, entra mucha frustración porque ese Estado no entrega los servicios que hoy día son demandados por los ciudadanos. Pincho, ¿tú coincides con Juan Francisco? Y es a todo nivel también sería esa pérdida de poder solamente en la política. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los poderes económicos, que también en Chile han sido muy gravitantes? De acuerdo. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Muy agradecido por la invitación. La verdad es que lo primero que tengo que decir es que no deja de ser impresionante en los tiempos que corren. Que un día lunes a las 6:30 de la tarde haya 20 personas o un poquito más que estemos dispuestos a conversar, intercambiar opiniones, cuando probablemente las prioridades no solamente profesionales sino que personales muchas veces van en un sentido contrario. Y lo segundo, a propósito de lo que decía la Anto, la idea es que tengamos una conversación, y por lo tanto con Gali estamos aquí como un poco para animarla, para provocarla, pero no es solo para preguntas, es para puntos de vista distintos, para miradas diferentes, en fin. Bueno, menos mal que no hay teorizado sobre esta cuestión, porque ha sido de las cosas más teóricas e interesantes que yo tengo una reflexión un poquito más
más brusca, más bruta, a propósito de lo que dice Lanto. Yo hay una primera cosa que me interrogo, y es que uno podría efectivamente en el proceso de descripción del fenómeno social notar que hoy día hay una pérdida del poder en términos institucionales. Y cuando digo en términos institucionales no me refiero solamente a la institucionalidad pública, a la política, sino que también al sector privado, de las élites en general, en su expresión política, económica y social. Pero lo que más me atrae de tratar de pensar es que si los teóricos tienen razón, el poder no desaparece. El poder lo que hace es que simplemente se traslada de un lugar a otro. Y yo creo que es interesante interrogarse si es que es verdad que hay una pérdida sistemática de poder, ¿dónde está ese poder ahora? Porque a diferencia de lo que ocurría antes, no estamos hablando de la pérdida significativa del poder en un ámbito que se concentra o se vacía prácticamente igual en otro. Lo que probablemente estamos asistiendo, muy propio de esta época, es un fenómeno mucho más complejo que tiene que ver con la atomización del poder, con la democratización del poder. Y ese poder diluido en tantas manos, en tantos hombres y mujeres, en tantas instituciones, pareciera que hubiera desaparecido. Pero tiene un segundo fenómeno que es importante, que es que sigue siendo significativo ese poder solamente en la medida que se aglutinan esos pequeños poderes, que se juntan, que se asocian esas personas, pero individualmente pareciera que por sí, a diferencia de lo que ocurría antes, no tiene mucho sentido. Hay una segunda cuestión que me llama mucho la atención y que yo creo que lo dijo Lanto un poquitito antes de esta pregunta, que está asociado al tema de la confianza. Cuando uno piensa realmente qué es la confianza, no es otra cosa que el poder que yo le otorgo a ciertas personas respecto de su capacidad de decisión, sea en general o sea sobre mí. Hay un bellísimo libro donde hay un diálogo entre un agricultor y un profesor, y el agricultor le dice algo así como: la confianza es la capacidad que le doy a una persona para hacerme daño. El profesor pregunta: pero qué estúpido, ¿cómo hacer la confianza el poder que le da a una persona para que te haga daño? Sí, efectivamente, porque confío en que nunca me haría daño. Yo creo que en términos institucionales ha venido ocurriendo exactamente lo mismo. Es decir, más allá del descrédito a estas alturas, del desprecio de los ciudadanos comunes y corrientes por la política, en general por lo público, se ha venido sistemáticamente defraudando las expectativas. Y esas expectativas se han venido defraudando no solamente a nivel político, sino que a nivel económico y también a nivel social. Y de esa perspectiva, me parece a mí, estamos frente a un problema mucho más estructural. Y la tercera cosa que me llama la atención, no tengo los números aquí, y algo tiene que ver con el informe del PNUD, pero mucho antes. Vean todas las encuestas comparada en América Latina, y el caso de Chile es un caso realmente de estudio. Es decir, nosotros seguimos siendo un país que, si nos comparamos con el resto, tenemos niveles de confianza todavía relativamente aceptables. Si nos comparamos con nosotros mismos, somos con distancia, pero con distancia, es decir, mucho más que Nicaragua, mucho más que Venezuela, con distancia el país que más ha caído. Es decir, en los últimos años, si la curva de América Latina venía así, lo de Chile se desacopla profundamente. Y esa ausencia de confianza no es solamente una ausencia de confianza institucional y privada, es también una ausencia de confianza interpersonal. Es decir, el tema de los lazos, el tema de la convivencia, el tema de las comunidades. Y solo lo dejo puesto a propósito de poder, legitimidad y confianza sobre la mesa. Tenemos distinguidas economistas, nos podrán decir si esto es correcto o no, pero miren la relación que hay entre el Producto Interno Bruto y la confianza de los países. Es realmente impresionante, una cosa que en general yo, por lo menos en mis modestos conocimientos como abogado, no había advertido, pero es casi directamente proporcional los niveles de confianza social que existen en determinados lugares a su capacidad para organizarse productivamente y rentabilizar de la mejor forma. Lo que quiero simplemente sugerir es que varias de las discusiones que estamos teniendo, que creemos que se resuelven con cosas que no digo que no son importantes, pero modificar el servicio de evaluación de impacto ambiental, tener mejor permisología, incentivo a la inversión, todo eso tiene un cierto trasfondo a una pérdida de confianza del rumbo que teníamos como país, bueno, malo, regular, con sus críticas o no, y de no saber exactamente cuál es el curso que debemos transitar ahora.